Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quiero compartir un estudio titulado Sea fuerte en la fe. Y vamos a usar como ejemplo el hombre Josué, un gran héroe de la fe, el siguiente líder de Israel después de la muerte de Moisés. Vamos a leer en el libro sexto del Antiguo Testamento titulado Josué. Y voy a leer en capítulo 1, versículos 1 en adelante. Vamos a leer porciones seleccionadas. Dice la palabra de Dios: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo, el pueblo de Israel, deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de toda la tierra que les prometí a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Ten mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Estudia siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Desde Éxodo capítulo 3 hasta Deuteronomio 34, la Biblia se enfoca en el ministerio de Moisés. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libertador de Israel es Moisés, aquel que llegó a Egipto y después de hacer 10 plagas sobre la tierra de Egipto, él pudo sacar el pueblo de Israel en gran libertad. Él guió al pueblo de Israel por 40 años durante su andar en el desierto. También Moisés era el receptor de la ley de Dios. Él subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley. Él es quien golpeó la roca con su vara en nombre de Dios y salió agua para dar agua fresca al pueblo de Israel en medio de un desierto. También él oró al Señor y Dios proveyó maná, el pan del cielo, para que la gente lo recogiera cada mañana para comer durante el día. Moisés era el profeta que guiaba el pueblo de Dios desde Egipto hasta la ribera del río Jordán. Durante estos 40 años, Dios estaba preparando al siguiente líder también, el joven Josué, el asistente, el servidor de Moisés. Antes de su muerte, Moisés entregó el liderazgo a Josué, un líder sabio y temeroso de Dios. Josué mismo declaró: yo y mi casa serviremos a Dios. Josué adoraba a Jehová Dios y obedecía la ley de Dios escrita por Moisés en el monte Sinaí. En Josué 1:1, Moisés es llamado siervo del Señor y Josué es nombrado siervo de Moisés. Pero Josué siguió los pasos de Moisés, de su amo, y al final del libro de Josué también Josué es nombrado siervo del Señor. Bueno, vamos a ver varias descripciones de este hombre Josué y hacer aplicación a nuestras vidas. Primero vemos a Josué el esclavo. Josué nació en Egipto bajo esclavitud. José, el hijo de Jacob,
400 años antes había sido vendido por sus hermanos en esclavitud, llevado a Egipto y estuvo allí como esclavo por varios años, aproximadamente 13 años. Luego, por medio de la mano de Dios, él fue sacado de la esclavitud y apareció ante el faraón, interpretó un sueño y llegó a ser el primer ministro de todo Egipto. Estoy hablando de José, el hijo de Jacob. Y por medio de su sabiduría, él guardó mucha comida durante los años de plenitud y luego hubo comida durante los siguientes 7 años de hambre y escasez. Jacob y el resto de la familia, numerando unos 70 personas, viajaron de Canaán a Egipto cuando supieron que José estaba allí como líder y vivieron ahí. Y se quedaron ahí y se multiplicaron generación tras generación por 400 años. Ahora en este momento el faraón no es amigo de la familia de José, de los israelitas. Más bien él ha hecho esclavos de los israelitas. Y en esta condición nació Josué. Nun, el padre de Josué, le dio el nombre Oseas. Este nombre significa salvación. Obviamente Nun era un creador de Dios, un creyente, y él esperaba que Dios los sacara de Egipto, de la esclavitud, y los llevara de nuevo a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Más tarde, cuando Moisés lo había escogido a Josué, él cambió su nombre de Oseas a Josué, que significa Jehová es salvación. Por cierto, el nombre Josué es hebreo y Jesús es el mismo nombre en arameo. Josué es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Josué era un esclavo en Egipto en su juventud y preguntémonos, ¿cuáles son los derechos de un esclavo? Pues no tiene derechos. Josué era la propiedad del faraón junto con los otros miles en Israel. Josué sufría bajo la mano dura de los egipcios en labor forzada, haciendo ladrillos y trabajando con rigor. Pero Josué puso su fe en las promesas de Dios. Josué vio los milagros de Moisés cuando él había vuelto a Egipto e hizo las 10 plagas sobre Egipto. Josué creía la promesa que Dios los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Y Josué fue libertado de la esclavitud en Egipto y llegó a ser un gran héroe de la fe. Josué el esclavo. Pero luego vemos a Josué el soldado. Unos 2 meses después de salir de Egipto, el pueblo de Israel fue atacado por el pueblo de Amalek. Amalek es un descendiente de Esaú. Se acuerda que Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pues un descendiente de Esaú es Amalek. Ahora, los descendientes de Amalek se llaman amalecitas. Y ellos eran los enemigos eternos de Israel. No querían a Israel para nada. Este pueblo, los amalecitas, los hijos de Amalek, representan la carne pecaminosa con la cual tenemos guerra como creyentes. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, particularmente en Romanos 8 y Gálatas 5. Sería bueno que usted leyera estos 2 capítulos, Romanos 8, Gálatas 5, y habla de la guerra espiritual continua en nuestras vidas como creyentes. La carne pecaminosa quiere hacernos pecar. Nos lleva en tentación y maldad. Mientras que el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, nos lleva hacia una vida de obediencia a Dios, una vida de victoria por medio de la fe en Cristo Jesús. Oiga unos versículos de Romanos 8, versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Hablando de la naturaleza pecaminosa. Por eso,
Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Por eso el hombre inconverso comete pecado, porque él ha recibido esta naturaleza pecaminosa de Adán, su antepasado. Todos nosotros somos pecadores y queremos pecar. Por eso somos enemigos de Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó la cuenta de nuestros pecados y obtuvo redención para nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Salvador nuestro por medio de la fe, entonces Dios nos hace sus hijos en vez de sus enemigos y nos da una nueva naturaleza. De modo, si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas nuevas son hechas. Entonces, así tenemos dos naturalezas en nuestras vidas ahora. La pecaminosa, que quiere tentarnos a pecar. La nueva naturaleza espiritual, guiado por el Espíritu Santo de Dios. También Gálatas 5:16 dice, vivan por el Espíritu Santo, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí. Nunca serán amigos. Siempre son enemigos, la carne contra el Espíritu. Y este pueblo de Amalek representaba la carne y la guerra que nos da cuando ellos vinieron contra Israel para darles guerra y tratar de derrotarlos. Moisés el profeta nombró a Josué como general del ejército de Israel, y Josué salió a la cabeza de este ejército y ellos pelearon contra Amalek allá en el desierto. En Éxodo 17 leemos esta historia. Era una batalla dura y feroz, pero Josué confiaba en la promesa: si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Somos vencedores por medio de nuestra fe en Dios. Bueno, hemos hablado de Josué como esclavo, luego como soldado. Ahora hablemos de Josué como el siervo. En Éxodo 24:13, Josué es llamado el siervo de Moisés, o sea, el asistente de Moisés, la mano derecha, como decimos hoy día. Josué le acompañó a Moisés al monte Sinaí, y ahí él vio la nube de la gloria de Dios cuando Moisés habló con Dios y recibió las tablas de la ley. En Éxodo 32 leemos el relato que Josué estaba con Moisés allá en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel allá abajo en el llano, bajo el liderazgo de Aarón, el hermano de Moisés, le pidieron a Aarón una imagen, un ídolo para adorar, porque ellos dicen: Moisés se desapareció en ese monte y no sabemos qué ha pasado con él. Entonces Aarón dijo: pues tráigame sus joyas, sus cosas de oro, y él hizo un becerro de oro. Y luego él puso ese becerro delante de Israel y dijo: aquí está su Dios. Y ellos hicieron una gran fiesta de adoración a un ídolo, este becerro de oro. También esta fiesta los llevó a la inmoralidad, de la sensualidad. Entonces Josué, allá con Moisés en el monte, oyó el grito allá en el campamento abajo, y él le dijo a su maestro Moisés: suena como son de guerra. Han sido atacados allá. Y Moisés dijo: no, Josué, no es sonido de guerra, más bien es sonido de fiesta, de canto. Y el pueblo de Israel ha caído en pecado. Y cuando bajaron de la montaña, Moisés y Josué, Moisés se enojó tanto que él quebró las tablas de la ley. Y él castigó al pueblo de Israel. Y más bien Dios los castigó. Muchos murieron por mano castigadora de Dios, por su pecado. Luego, Josué también defendía y honraba la autoridad y el nombre de Moisés. Era un servidor fiel
a su maestro. Cuando la gente hablaba contra Moisés, Josué lo defendía y lo protegía. Josué le obedecía a Moisés como fiel siervo y así llegó a ser el próximo líder de Israel. Luego vemos también a Josué como espía. Hemos hablado de Josué como esclavo, soldado, siervo, ahora espía. Cuando habían viajado el pueblo de Israel hasta la frontera de la tierra prometida de Canaán, dice la palabra de Dios que Moisés nombró 12 hombres, un hombre de cada tribu, como espías para ir y reconocer la tierra de Canaán, para saber cómo conquistarla. Oiga lo que dice en Números 13:1. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Y entre aquellos 12, Josué es uno de los escogidos. Josué y Caleb, 2 hombres de fe. Josué de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Y luego 10 hombres más de las otras tribus. Después de 40 días de andar en exploración, reconocimiento de la tierra, volvieron los 12 espías. Y cuando volvieron, Josué y Caleb dieron buen reporte, diciendo al pueblo de Israel: esta es una tierra que fluye leche y miel, es riquísima, hay mucha bendición. Es cierto, hay gigantes, hay ciudades fortificadas allí. Vamos a tener guerra, pero todo esto podemos ganar por medio de la mano de Dios, el poder de Dios a favor nuestro. Los otros 10 espías dieron mal reporte y hablaron mal al pueblo, diciendo: no podemos, porque es cierto, son gigantes, ciudades fortificadas, no hay manera de derrocarlas. Somos como insectos, somos como saltamontes delante de aquella gente. Sería mejor que volviéramos a Egipto. Hemos llegado a este punto por nada. Y dieron mal reporte. Y el pueblo de Israel escuchó más a los 10 que dieron reporte negativo que a los 2, Josué y Caleb, que dieron reporte positivo. Y empezaron a murmurar y quejarse contra Moisés, el líder que Dios había puesto. Dios se enojó. Y él dijo al pueblo de Israel: está bien, como los espías anduvieron aquí 40 días explorando la tierra, yo voy a darles a ustedes, los israelitas, 1 año por cada día, 40 años. Y ustedes van a andar aquí en este desierto. No van a entrar a la tierra prometida todavía. Voy a darles 40 años de vagancia, de andar aquí sin rumbo, hasta que toda esta generación quejadora, esta gente incrédula, hasta que todos ellos mueran y serán sepultados aquí en el desierto. Después, sus hijos, aquellos que nazcan aquí en el desierto y se crían aquí en el desierto, ellos serán la próxima generación que van a entrar a la tierra prometida a conquistarla. Y efectivamente anduvieron ahí en espera por 40 años. Solo dos personas sobrevivieron, Josué y Caleb. Los demás murieron. Dice la palabra de Dios, Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Esto es lo que había pasado con Israel. Ellos tuvieron un corazón incrédulo, un corazón pecaminoso, y se apartaron de su confianza y fe en Dios y empezaron a quejarse y Dios los castigó. Como podemos ver, no pudieron entrar a la tierra por causa de su incredulidad. Pensemos por un momento en todos aquellos años que Josué y Caleb tuvieron que esperar por causa de la falta de fe de los demás. 40 años de espera. 40 años que parecía sin propósito.
Pudieron haber entrado de una vez a conquistar, pero no pudieron. Tuvieron que esperar. Ahora, hagamos aplicación a nuestra vida. ¿Es usted un obstáculo a la obra de Dios por su falta de fe? Tal vez Dios quiere hacer algo grande en su vida, en la vida de su familia, en su iglesia, en su comunidad. Pero usted dice, no puede. Yo no puedo. Es imposible. No creo que nada cambia. Esa es una falta de fe. O tiene fe en el poder de Dios, que Dios sí puede hacerlo. Y usted va a hacer el intento por medio de su ejemplo, por medio de su hablar, por medio de sus esfuerzos. Usted va a hacer todo lo posible para cambiar su comunidad, cambiar su familia, cambiar su propia vida, ayudar a su iglesia, para que Dios sea glorificado y el nombre de Jesucristo honrado. Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas si le creemos, si tenemos fe en Él. Josué y Caleb sabían que un día iban a entrar a aquella tierra prometida. Es prometida por Dios. Y Dios cumple sus promesas. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Dios hizo la promesa y Dios es fiel. Él cumplirá su promesa. También en Hebreos 10:36 dice, lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Tal vez no se cumpla la promesa de un día al otro. Tal vez habrá un tiempo de espera, un tiempo de maduración, un tiempo de preparación. El calendario de Dios no siempre es como el calendario nuestro. Nosotros queremos las cosas hechas ya. Somos una generación microonda, ¿verdad? Que queremos que las cosas se cocinen rápido, que se hagan rápido. Pero Dios tiene otro tipo de calendario. Y tal vez Él dura un poco más. Pero lo que Él requiere de nosotros es fidelidad y fe en las promesas que Él ha hecho. Bueno, hemos hablado de Josué como esclavo, soldado, siervo, espía y por último como el suplente o el sustituto de Moisés. Después de la muerte de Moisés, Josué llegó a ser el siguiente líder de Israel. Ahora, antes de su muerte, Moisés puso sus manos sobre Josué y le entregó su espíritu, su sabiduría. Y Josué fue lleno del Espíritu de Dios. Dice Deuteronomio 34:9. Como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno de espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. El pueblo de Israel hizo promesa de seguir y obedecer a Josué tal como habían seguido a Moisés. Dice Josué 1:16, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo de Israel dice, Josué, sabemos que Dios estaba con Moisés. Se manifestaba la gloria de Dios en la vida de él. Y queremos que usted también tenga esa misma gloria, esa dirección de Dios en su vida, y nosotros le seguiremos y seremos obedientes a sus direcciones. Aquí hay una gran aplicación para nuestras vidas. El pueblo de Dios hoy, no somos Israel, somos la iglesia de Jesucristo. Y este pueblo de Dios hoy día debe reconocer su líder, que sería el pastor de su iglesia, la iglesia que usted asiste. Dios ha puesto este pastor sobre la congregación para predicar la palabra de Dios y para exhortarle,
para corregirle cuando hay equivocación y para darle consuelo cuando hay necesidad. Y debemos darle a nuestros pastores el respeto nuestro, la obediencia y el apoyo nuestro. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Sí, el pastor rendirá cuenta a Dios un día de su liderazgo sobre su congregación, pero usted también rendirá cuenta a Dios por su obediencia a su pastor y su apoyo a su iglesia. El secreto del éxito de Josué se hallaba en su fe en las promesas de Dios y su obediencia a la palabra de Dios. Dos cosas: creer a Dios, fe, y obedecer a Dios, obedecer la palabra o los mandatos del Señor. Dios le dijo a Josué: sea fuerte y valiente y no se aparte de mi palabra. Y esta es la misma palabra de Dios que usted y yo debemos de creer y obedecer en el día de hoy. Aquí tenemos en nuestras manos la santa palabra de Dios y debemos de creerla y obedecerla. Seamos como Josué y caminemos con fe en Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios y disfrutaremos la bendición de Dios. Y tendremos victoria en nuestras vidas a pesar de las batallas y los obstáculos que el diablo pone en nuestro camino. Tendremos victoria porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No permita que el diablo ponga duda en su mente. No permita que el mundo inconverso tenga influencia en su vida. Siga lo que la palabra de Dios nos enseñe. Esta es la vida de bendición. Es la vida de alegría. Es la vida de propósito. Y un día nosotros podemos regocijarnos junto con Josué y Moisés y miles más en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga en su vida cristiana, en esta caminata de fe. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar la vida de Josué. Y pido que las aplicaciones que hemos hecho en este hombre sean reales en nuestras vidas. Que nosotros podamos aplicar cada verdad de la vida de Josué a nuestras propias vidas. Y ponerlo en práctica, siempre con fe en ti y obediencia en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Por favor, haga un gustarse a este mensaje así en su aparato y también compartir para que otros puedan verlo y escucharlo. Que tenga muy buena tarde, que Dios le bendiga.